Atención, fue aprobada en primera discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Ya había comentado acerca de esta ley de amnistía en este canal de YouTube previamente, pero ahora fue aprobado el proyecto de ley. En la primera reunión que hubo fue para estudiar, debatir la ley. En esta se dio otro debate o una prolongación del debate, pero catalogada como primera discusión del proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Es un intenso debate, muy polémico, en el que hubo muchos roces, muchas confrontaciones y muchas, digamos, acotaciones con respecto a lo que está bien o a lo que está mal moral y jurídicamente hablando. La amnistía fue el punto central del debate. El bloque del oficialismo la catalogó como una ley de amnesia. Recordemos que la palabra amnistía viene del griego o amnestia, la palabra o amnestia en griego que significa olvido u olvidar. Entonces, por ello la amnistía es la acción o ley que supone el olvido, por así decirlo, del delito. Por ello, el bloque oficialista lo cataloga como una ley de amnesia que busca olvidar los delitos que se cometieron o que fueron cometidos y darles libertad a los presos políticos, a los llamados presos políticos. Pero el bloque de la oposición alega que es una ley que busca la justicia, que otorga justicia a personas encarceladas injustamente y que no viola derechos humanos ni respalda acciones realizadas por estas personas que según el gobierno están involucradas o estuvieron involucradas en las 43 muertes que hubo durante las protestas de febrero o a partir de febrero de 2014 en contra del gobierno, las llamadas guarimbas, conocidas aquí, así coloquialmente en Venezuela. Pero también hay quienes alegan que estas personas no estuvieron involucradas, pero que sí, otras que sí, alegan que efectivamente estuvieron involucradas en estos delitos. Pero con respecto a ello voy a comentar algo muy importante más adelante para poder entender si realmente la amnistía debe ser aprobada o no desde el punto de vista jurídico, que es el que al fin y al cabo determina la constitucionalidad o no de esta ley, no desde el punto de vista político. La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Los diputados del Gran Polo Patriótico votaron en contra de esta ley. La diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, presentó ante el Parlamento el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Mirando hacia el futuro, presentamos a primera discusión la ley de amnistía, dijo Delsa Solórzano. Lamentablemente vemos que se ha echado mano de la justicia, que debemos honrar, de mentiras, de falsedades y delitos comunes para enjuiciar al ciudadano por pensar diferente en un modelo donde el pensamiento único es lo único que vale. Ya basta de la persecución y el miedo. Los venezolanos tenemos derecho a vivir sin miedo. Anunció que el proyecto incluye la amnistía laboral para todos los empleados públicos que hoy están perseguidos y se sienten amenazados. Para cada fiscal y cada juez que, como sienten no tener estabilidad, no pueden aplicar justicia. Para ello, o para todos ellos, vaya la amnistía laboral que está prevista como un mecanismo de reconciliación en esta ley de amnistía. ¿En qué se basa específicamente esta ley? La ley de amnistía busca otorgar esta medida de libertad no solamente a los presos políticos, sino a aquellos que también o precisamente por motivos políticos están en el exilio, y por ello se les va a otorgar la amnistía laboral, ya que en el ejercicio de sus funciones laborales, al ser funcionarios públicos, tuvieron que, por operaciones políticas, por amenazas, tuvieron que irse al exilio y que son hoy por hoy perseguidos políticos. Tenemos el ejemplo de la jueza María Lourdes Afiuni, el caso del juez Franklin Nieves, quien fue el que denunció irregularidades en el proceso del juicio llevado a cabo a Leopoldo López, quien al parecer destapó la olla sobre la realidad del juicio y el proceso que se le llevó a Leopoldo López, que se le llevó a cabo y que no fue el debido proceso que contemplan tanto la Constitución como el orden jurídico internacional. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salup, indicó durante el debate de la ley de amnistía que antes de que el proyecto existiera en físico, ya el propio presidente había dicho que no iba a aprobarla, y por supuesto amenazando siempre con la pistola. La cuestión es que, a pesar de que Nicolás Maduro diga que no puede aprobarla, la Asamblea Nacional puede aprobar no solamente esta, sino toda ley que el presidente no, considere como aprobable o que considere de manera asertiva, eh, pueda aprobarla por sus propios medios. Algo muy importante es que esta facultad es lo que le da la autonomía
constitucional y jurídica a la Asamblea Nacional como ente precisamente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. De hecho, el Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, declaró como inconstitucional esta ley. La cuestión es que antes de poder determinar ello debe realizar un estudio y un análisis jurídico de si la amnistía está bien o está mal. Explicó que la amnistía presupone que se haya cometido algún tipo de delito, porque si no hubiera infracción no habría nada que amnistiar, eso es algo evidente. Hay abogados que son penalistas porque dan pena. Aquí están hablando como si la justicia en Venezuela fuera imparcial. Sí, la amnistía, esto lo dijo Ramos Alup, la amnistía presupone que si se cometió algún delito, se olvida dicho delito, es decir, se amnistía dicha ley, se olvida el delito y se otorga la libertad. Pero, en tal caso, la diferencia de la amnistía con el indulto es que primero y principal el indulto se otorga a un solo individuo, mientras que la amnistía es de manera colectiva, se otorga a varias personas. El indulto puede ser otorgado o es otorgado por el Poder Ejecutivo, por el Estado, mientras que la amnistía es otorgada por el Poder Legislativo. Por otra parte, y esta es la más importante, el indulto supone o presupone el perdón de la pena. Es una ley basada en el perdón, no en el olvido. Se perdona la pena, más no el olvido, más no el delito, es decir, sigue siendo culpable porque los delitos están presentes y no están extintos jurídicamente, pero se perdona la pena a cumplir y por ello es librado de toda pena que tenga que pagar por el delito cometido, aunque se mantiene allí presente. Pero la amnistía supone el olvido del delito y se olvida el delito, pero no debe haber una, digamos, una sentencia ya previa, y es que el indulto se otorga cuando ya hay una sentencia. Por ello es una figura jurídica procesal, porque se otorga durante el proceso de enjuiciamiento. Un proceso en el que si ya se dictó la sentencia, se perdona la pena, porque la pena es la sentencia, es decir, la sentencia obliga a cumplir una pena. Por ello, se perdona la pena, es decir, la sentencia que ya en el proceso se planteó. Pero la amnistía es aquella que olvida el delito, solamente olvida el delito, sin que haya una sentencia. Es decir, esas personas que son presos políticos no están sentenciadas, a excepción de Leopoldo López. Tenemos el caso de Antonio Ledesma, que está en prisión preventiva, pero Leopoldo López sí está sentenciado. A pesar de ello, puede ser amnistiado. Entonces, no hay una sentencia firme y por lo tanto se olvidan los delitos, se absuelven de sus delitos y son liberados. Así funciona este mecanismo jurídico tan importante. Ramos Alup dijo que en el caso de Leopoldo López el fiscal se va corriendo y confiesa la verdad, y ese es el fiscal que sentenciaron. Elaya Ponte, que va afuera a señalar a sus compinches y no pasa nada, son confiables en sus juicios. Premisa menor, los delincuentes deben ser castigados y no hay expediente, no hay caso, pero dicen que fue sentenciado. Estas son algunas de las voces muy radicales que hablaron en la Asamblea Nacional ese día, más que todo la de Ramos Alup. Pero en conclusión, ¿la amnistía está bien o está mal? ¿Debe ser otorgada, sí o no? Para determinar ello, primero es necesario, y esto lo digo de manera muy responsable, debe ser necesario establecer una comisión que estudie esta ley. Si bien hay una comisión establecida, se debe establecer una subcomisión que estudie en detalle y en profundidad absoluta la ley. Pero esto se debe llevar a cabo de la siguiente manera: analizando cada delito. Y para cada delito que se vaya analizando, determinar con qué elementos cuenta, si los presenta, y con base en la cantidad de elementos que presente dicho delito, poder verificar y estudiar si a ese delito se le debe aplicar la amnistía, es decir, que se debe amnistiar dicho delito. Coloquemos el ejemplo de Leopoldo López. Leopoldo López tiene 3 delitos imputados, que son asociación para delinquir, instigación a alteración al orden público y determinador en grado, o una persona que cometió incendio en grado de determinador. Se le imputan dichos delitos, esos cargos. A cada uno de esos delitos se le debe determinar si cuenta con los elementos necesarios para poder ser amnistiado o no. Para ello hay que poder entender cuáles son los elementos del delito. Los elementos
de un delito. Estos son la acción, la omisión, la tipicidad, la antijuricidad. También tenemos la culpabilidad, la punibilidad. Dependiendo de si cuenta con tantos, con muchos de esos elementos o con pocos, se amnistía o no, respectivamente, o así se debería hacer en esta comisión, analizando cada delito. Pero la amnistía no se debe otorgar a personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. En todo caso, estos delitos que presenta Leopoldo López y los demás presos políticos, aproximadamente otros 4.000 y tantos presos políticos, no cometieron delitos de lesa humanidad. En el caso de Leopoldo López, tenemos el delito o esos delitos ya tipificados, pero los elementos que puede condenar cada uno de esos delitos son, o los elementos generales del delito son la acción, que supone lo que se llevó a cabo, el acto que se cometió, la gravedad de dicho acto. Luego la omisión, un elemento tan importante que presupone la omisión de la culpabilidad o la omisión de la falta de que se cometió por dicho delito, una omisión si se omitió dicho delito. Luego tenemos la tipicidad. La tipicidad hace referencia a qué tan típica fue la conducta o qué tan típico fue el acto cometido. Es decir, si es algo fuera de lo típico, es un delito muy punible. Punible quiere decir que se le puede aplicar una pena. La omisión hace referencia también a la conducta de la persona que cometió el delito al momento de realizar la acción. Vemos cómo cada elemento se conecta el uno con el otro. Tenemos luego el elemento de la antijuricidad. La antijuricidad supone que es un delito que va en contra total y absoluta del derecho, de la ley, del ordenamiento jurídico por la gravedad de dicho delito. Luego está la culpabilidad. Se asume la culpabilidad, la culpa, la responsabilidad del delito cometido la persona que lo llevó a cabo. Y por último la punibilidad, que hace referencia a si se le puede otorgar una pena o no a dicho delito. Cada uno de estos elementos se debe relacionar con cada uno de los tres delitos que se le imputaron a Leopoldo López, cargos que se le otorgaron a Leopoldo López. La acción que cometió, si cometió dicho delito. La omisión o la conducta que tuvo al parecer haber cometido esos delitos, pero que en teoría y en la práctica no los cometió. Luego, la tipicidad. Qué tan atípico o típico fueron los delitos que cometió. Luego la antijuricidad, si va muy en contra del ordenamiento jurídico venezolano. La culpabilidad, determinar si asume o no la culpa, aunque en realidad no la asumirá porque no cometió dichos delitos. Esto no lo digo yo, lo dice Leopoldo López, y al parecer así fue dado el estudio que se llevó a cabo. Solamente al parecer se le otorga el delito de incitar a través de un discurso muy cargado de mensajes subliminales, pero cuyo análisis semiótico fue el que arrojó el resultado de que no quiso decir lo que en realidad, lo que el gobierno dice que o alega que quiso decir, sino que no incitó a la violencia con sus palabras, sino llamó a una manera, un método de alzárselo al gobierno, pero no a través de la violencia. Luego la punibilidad, determinar si se le puede otorgar una pena o no a Leopoldo López, una pena definitiva, una sentencia definitiva a pesar de la que ya tiene. De esta manera, y con cada uno de los casos y presos, no solamente Leopoldo López, se debe estudiar dicha ley. Y si se observa que en la mayoría de los casos los delitos o pueden ser amnistiados porque cuentan con pocos de estos elementos, o el grado de intensidad de la presencia de estos elementos en cada uno de los delitos que se le imputan a cada preso es baja, entonces se puede amnistiar colectivamente, por supuesto, aplicar la ley, y ya con un estudio jurídico que es el que determina la constitucionalidad o no de cualquier ley en el mundo, determinar si puede ser aprobada o no. De esta manera tenemos una ley que puede cambiar el rumbo político del país, pero que ya el gobierno no acepta, y a través del Tribunal Supremo de Justicia considera como inconstitucional. No la va a aceptar. La Asamblea puede aprobarla, puede publicarla en Gaceta, pero si el TSJ la considera inconstitucional, cosa que ya hizo
el gobierno utilizará todos los mecanismos necesarios para que no sea publicada en Gaceta. Y aquí se generaría una confrontación y una pugna en la que se daría una situación en la cual la Asamblea o el Poder Legislativo lucharía por publicarla en Gaceta porque ya la aprobó tras su mayoría parlamentaria constitucionalmente establecida, y el Tribunal Supremo de Justicia por el otro lado junto con el gobierno alegando que es inconstitucional pero que no presenta todavía un fundamento jurídico para decir y comprobar que no es constitucional, a pesar de que en teoría sí lo es, pero es algo que al parecer al gobierno no le conviene admitir, y el TSJ no ha mostrado voluntad de admitirlo, y por las denuncias que ha habido por la opinión pública o a través de la opinión pública, esa está muy parcializada con el gobierno y determinará que esto es inconstitucional, generando otra pugna, valga la redundancia, y poder de esa manera evitar que se publique dicha ley en Gaceta, cosa que la Asamblea hará, cueste lo que cueste. Una ley que ha generado mucha controversia y que será otro elemento más en el ya convulso escenario y ambiente político en Venezuela.